Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y esto es Alto Misterio. Y hoy volvemos a Capilla del Monte. Ahí está mi amigo Fede Cabalín. ¿Cómo estás, Fede? Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Bueno, hace unos días mostramos un video bastante impresionante grabado en Puertas del Cielo. Sí, fue filmado en el año 2017, luego de una ceremonia que se hizo de mantras en Irving. Y fue impresionante porque lo pude filmar con trípode. Bueno, siempre a todos los lugares a donde fui con la filmadora llegaba el trípode. Y Vamos a acá mostrar en el video a la gente. Vamos a mostrar el video a la gente. Es este video.
Bueno, ¿qué podemos contarle a la gente del video que acabamos de ver? Bueno, este video fue filmado justo apenas terminó una ceremonia de mantras en Irding que realizó Juan Mengarelli, que él desencarnó, pero iba mucho a esa zona. Ujú, Fue filmado en Puertas del Cielo, desde la calle. Entonces, bueno, esa ceremonia habrá empezado tipo 7, 7:30 de la tarde, porque fue en verano. El que organizaba todo esto fue otro grande, otro histórico difusor de ERCS, Alberto Gallo. Alberto Gallo fue el que estaba al frente del camping El Peregrino y el que organizó un montón de campamentos ERCS. Alguien muy vinculado que ya no está con nosotros, pero muy comprometido con todo ERCS, muy amigo de Roberto Villamil. Entonces, bueno, él tuvo mucho tiempo en la FISI de Buenos Aires, en la de Pedro Romaniuk. ujú, Entonces, en la FISI conoció a Mengarelli, y bueno, se hicieron amigos y empezaron a hacer cosas en Córdoba. Entonces, a mí me llegó la información una vez como ya algo difundía sobre el Irving en esa época, porque tenía una radio, entonces tenía un programa pura y exclusivamente de mantras en Irving. Entonces lo conocí a Mengarelli y fui a ese lugar. Entonces realizó una ceremonia súper linda, relajante y de mucha conexión. Entonces a mí ya me iba llamando la atención porque cuando ya era el cierre de esa ceremonia, se empezaron a ver algunas lucecitas, pero estaba de día cuando vi eso. Entonces, apenas terminó Juan la ceremonia, empezamos a notar que desde un cerro subían luces, que es un cerro que está detrás. En el video, como vieron, filmé antes de día. Quise mostrar cómo era el lugar de día y cómo esas luces se veían de noche, para que no quede ninguna duda. Hice el famoso antes y después. sí, Entonces, fue muy importante, impactante también, recuerdo ese momento porque bueno, como vieron en el video, se empezó a ver primero una luz que era de color media roja, naranja, y después aparecía otra, y así fue. Obviamente que esto lo capté con una cámara, recuerdo en esa época tenía una Canon, con trípode, por eso se ve tan bien. Y bueno, y fue realmente hermoso porque fue ahí, creo, una de las primeras veces que pude ver algo súper nítido en ese lugar. Porque de noche se ve mucho, pero por ahí se ven las luces DERCS, que esas me encantan porque no son luces que aparecen ahí en el cielo, bien arriba, o luces que aparecen bien lejos claro, están en el ahí, ahí. horizonte. Están ahí, y esta que vi fue a poco, no sé, a 10 metros, esas blancas, pero ver una tan potente que encima se veía que eso iluminaba lo que sería la cima de la montaña. Entonces fue obviamente hermoso. Y siempre digo, si se ve tan bien en la filmación, imagínense Claro, o lo sea, que era cómo en se ve en vivo. vivo, lo que uno ve en vivo, porque a veces ve más cosas. La cámara siempre toma esa visión, lo que capta la cámara, ese ángulo, pero a los costados también se veían otras cosas. Por eso Para que fue la muy gente lindo. entienda, las luces aparecían del lado del Valle de Ongamira o como viniendo desde, no sé, desde la 17, desde la parte de atrás. No, esto apenas pasás Ongamira, bueno, subís un poquito
y está lo que se conoce como Puertas del Cielo. Claro, Y la fue cruz ahí. ahí. Nada más que en vez de subir a la montaña de la cruz, fue el costadito, porque antes en realidad se hacían todas las ceremonias o los avistajes se hacía sobre la calle, entonces iba en el auto, se bajaba y se quedaba ahí mirando. Por eso en la grabación van a escuchar un sonido que es de un auto del lado, que ellos pusieron, no sé si Deva Premal o pusieron una canción espiritual holística, Sí. entonces eso también suma, pero bueno, sí, está de lo que es la entrada pasando, yendo para el caminito, o sea, siguiendo esa ruta, la 17 siguiendo el camino, como si uno va para Ascochinga, porque ese camino sale a Ascochinga, Ok. que es otra localidad que está en Córdoba y muy, muy activa también. O sea, el otro día contábamos la historia de una pareja de Junín, Ujú. es del otro lado, digamos. O sea, no es para el lugar que estaba mirando esta pareja, sino que para el otro lado. Bueno, pero mira, esta pareja estaba ya en el cerrito ese donde está la cruz. Sí, Y eso tuvieron la experiencia abajo. Esto sería un poquito más a la izquierda a la en cuanto a izquierda. ángulo, Ok. porque hay una montaña, van a ver que hay una montaña y arriba de la montaña se ven las luces. Y si uno mira más a la izquierda, ahí sí ya se ven las luces de Jesús María. Y la gran Pasa que hay que pregunta, tener, sí. ¿qué son esas luces? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué te inspiró? ¿Qué sentiste en ese momento? Y mira, fue una cosa que, primero obviamente, de emoción. Ujú. ¿Qué son? Son energías. Se habla mucho. Mira, acá creo que sí eran energías, en este caso, energías de la ciudad de Erx, energías de otra dimensión, porque era muy potente, el brillo era otro, y es diferente a lo que por ahí se ve a las naves o a las caneplas. Las caneplas son como esferitas chiquititas. Entonces uno cuando ve la esfera la ve bien nítida, pero no tiene mucho brillo a los costados. En Claro, cambio acá se notaba que era algo bien energético. A ver, puede ser, obviamente, una jerarquía de Hertz sumercaba su cuerpo de luz. Acá hay que tener en cuenta que Terrer y tantos otros hablaban de que no solamente se veían las naves de Erx por toda la zona, sino también lo que le llaman eso las jerarquías, que en realidad son seres con una conciencia más elevada que están en la quinta dimensión. Entonces, al tener una vibración más alta, más elevada, nosotros vemos ese brillo. Lo vemos así, porque ya están en un estado de pura energía. Entonces lo que vemos es esa energía, que a veces esa energía puede tener una interacción con el humano que está ahí, porque obviamente hay personas que ya tienen una conexión telepática y sienten una comunicación, o como me pasó a mí, pero en otro lado, que te acordás cuando conté en otro programa que veía esa luz, que al principio cuando era una luz y el hombre que estaba al lado de nosotros nos decía que para comunicarnos con eso que estábamos viendo, teníamos que utilizar la telepatía, nada más claro, que en esa época comunicarte. no Sí, teníamos ni idea qué era la telepatía. Entonces nos decía, lo que le digan mentalmente, ellos lo van a escuchar. Entonces ahí recuerdo que decía, bueno, si hay alguien que está ahí, que es consciente, que maneja, en ese caso sí era algo triangular. Entonces le decía, si hay alguien consciente que esté ahí manejando, no sé cómo le dije, pero bueno, como le dije algo así como que si hay alguien que está manejando eso que estoy viendo, que se mueva para la izquierda y se movía para la izquierda, después que se mueva para la derecha, después que se mueva para arriba, y había una interacción. Entonces, acá en este caso, en lo que es Puerta del Cielo, en la zona de Ongamira, hay personas que tienen una interacción con esas luces, con ujú, esas energías. Pasa que hay mucho tipo de luces, porque por ahí uno cuando ve una más chiquita, pero no a simple vista, pero conozco personas y me ha pasado a mí. Voy a dar una clasificación de acuerdo a la experiencia de ir a todas esas zonas. dale. Muchas veces grababa y estaba con el celular, entonces mientras veía en la pantalla lo que
el paisaje y lo que filmaba, por ahí veía una esferita bien redonda, perfecta, que se iba o que pasaba. Pero yo a simple vista no la veía, pero cuando veía el celular sí. Entonces muchas veces esos son los famosos orbes, que son energías, a veces pueden ser desencarnados. Por ahí también, eh, bueno, tocando el tema de los desencarnados, o sea, de los fantasmas, de los espíritus, estamos hablando de una zona en donde muchas veces, aunque es un poco más atrás, pero bueno, toda esa zona era el base de los espíritus. Se le decía así porque los Enya Kamiare, o sea, los comechingones, ellos veían esas luces. Entonces ellos creían que eran los espíritus de los ancestros. Entonces hay personas que ven esa luz, no es tan grande como las otras, pero hay una diferencia con los orbes que son más chiquitos, porque a veces los orbes también puede ser otra cosa que desconocemos. Entonces se lo ve a simple vista, pero no brilla tanto. Que a veces uno lo puede ver como si fuera un bichito de luz un poquito más grande, que en esa Ujú, zona abunda. Después también están ya la energía de los espíritus elementales. Entonces hay personas que ven unas luces, porque hay que tener en cuenta que los espíritus elementales de la naturaleza, como pueden ser las hadas, los duendes o los gnomos, esos están ahí, también claro. están ahí. Y cuando no se materializan y se le ve esa forma que uno le ve, son energías que van y se las pueden ver. Entonces muchas veces el fenómeno férico es muy confundido con el fenómeno ufológico de las naves. Después está el tema, sí, de las caneplas, que serían como los drones, ya de las naves o también de la ciudad, entonces son como esferas. Como conté en otro programa, vi una que era como una medida intermedia entre una pelotita de ping-pong y una pelota de tenis. Que conté, te acordás que se veía una esfera naranja. Clarísimo. Bueno, eso me pasó, pero en otro lugar. Entonces me han llegado muchísimos testimonios. Después están los chingüis, las naves de Erx, que hay muchos que hablan sobre los chingüis. Entonces, Los eh, chingüis. ujú, los Mirá, chingüis. nunca había escuchado el término. Después te voy a mandar, bueno, Dante, Gustavo Anesi, ellos saben diferenciar. Entonces, bueno, uno cuando ve ¿Por qué le uno, dicen chingüis? es una forma, no sé Ah, mira, exactamente bien el nombre, pero le llaman así. mira. Eh, bueno, después te voy a mostrar una imagen, así le compartís a las personas. Obvio, obvio. Pero no sé si es una palabra en Irdin, pero bueno, así lo conocí y Todos los recuerdo días, que todos los días aprende algo nuevo. tal cual, sí, aparte para eso estamos. Sí, Para obvio. vivir experiencias y aprender. Sí, a mí también la primera vez que me dijeron los chingüis, yo me reía porque tenía viste, no sé, un changuito, viste, relación. Pero bueno, son como unas naves que tienen como una cúpula, que eso me decían que se parecía mucho a las navecitas de los supersónicos, que era como un cristal, y bueno, los dibujitos de los supersónicos. Bueno, entonces igual van a ver una imagen porque tengo algunas imágenes en dibujo. Bueno, hay algunas que son de Dante también, que él asegura que son originales. Entonces, bueno, por ahí alguien ve a los chingüis, que a veces lo ve de color azul, que son navecitas. Después también se ven ya así las naves de Erx, que salen rapidísimo, que hay un montón de gente que ha visto. No sé si tantas, pero bastantes, que de la montaña ven que sale algo así, ¡pum! Como si fuera un plato gigante o bueno, o Sí. algo más chiquito, pero que sale. Mucho en la zona también ahí de lo que es Puerta del Cielo y también en lo que es Huertas Malas, el dique de los Alazanes, ahí hay bueno, en el mismo Uritorco, en la parte de atrás. Ajá. Entonces están esas, que se lo ve así directamente, algo físico, netamente físico. Y después se habla mucho también de los Merkabas, que sería el cuerpo energético, el cuerpo de luz de las conciencias que están ahí. Para mí, siempre digo ERCs, por más que esté esa parte física que, como dije en otro programa, para mí es interdimensional, de acuerdo a unas investigaciones que había hecho, existe más allá lo que sería esa gran ciudad dimensional. Entonces, muchos de esos habitantes que están ahí en esa ciudad, que se le dice jerarquía, pero son conciencias evolucionadas, que han tenido un montón de experiencias
y obviamente trascendieron todo lo material y están ya en otro plano, en otra dimensión. Entonces, muchas veces, alguna de esas esferas que vemos, que no tienen una forma bien perfecta, entonces vemos esas energías que aparecen y desaparecen, entonces son, en este caso, serían los cuerpos de luz, los mercados de esas conciencias que están ahí. Después también está el tema cuando están más arriba de las EVAs, o sea, entidades biológicas atmosféricas, que son como una especie de seres que no conocemos y que no se investigó mucho, pero están ahí, que le llaman los EVA, así con ese nombre, esas siglas. Entidades biológicas atmosféricas, o sea, como que todavía no lograron estudiar qué hay, qué tipo Pero de están seres ahí hay. arriba. Están ahí, que son como medusas, algunos las ven como medusas. Y también están los de plasma, que eso es muy importante, que son seres de plasma que interactúan con el que están ahí. Entonces son como unas conciencias plasmáticas, por así decirlo, que interactúan con el humano que la está viendo. Que esas también tienen un color media naranja, pero bueno, como siempre digo y como la otra vez escuché, hay dos grandes investigadores, uno Jacques Vallée y el otro JJ Benítez. Y eso con toda la experiencia y los años que tienen, cuando ven algo dicen no saben exactamente qué es. Entonces, puede ser todo esto que mencioné, como puede ser algo nuevo que Claro, desconocemos. algo Por eso nuevo que no sabemos qué es. exactamente, por eso digo hay que estar abierto a todas las posibilidades y no cerrarse en decir, si vi una nave, pero bueno, el que ya sí, porque acá también hay casos de personas que vieron la nave, vieron los seres, entonces ahí sí ya es una nave. Y Pero también bueno, esto es, creo que el sí, esto es un mensaje gran tiene que ser vórtice. que no todo lo que está dando vueltas son naves, ni Sí. marcianos, ni nada. O sea, también hay cosas que tienen explicación. El otro día veíamos Ujú. en Estados Unidos, por ejemplo, que lograron filmar, grabar en un estacionamiento un rayo globular, Ah, sí, que es un fenómeno atmosférico, básicamente, sí, sí, que sí. son las famosas centellas nuestras. Miren, y tengo un caso cercano. A mi abuelo le pegó una centella Claro, cuando era joven, él vivía en el campo, y, y aparte la centella sale disparada, no tiene una conciencia, una dirección que si vos estás al frente te va a esquivar, como pasa con alguna de esas luces. y vos A mi sabés que abuelo le pegó una centella me acabo y de lo dar dejó de más. cuenta que hace muchos años yo vivía todavía en Uruguay, era muy chico, tenía 7 años, 8 años más o menos, vivía en la calle, creo que es 25 de Mayo en Uruguay, en Minas La Valleja, para la gente que se ubica, y Oficial 74. Y vos sabés que yo me acuerdo que era muy chico, ir caminando con mis padres y que aparece algo que yo en ese momento no supe qué es, pero en este momento me acabo de dar cuenta que es un rayo globular. Vos sabés que de frente yo dije, ¿qué es? ¿Un meteorito? ¿Qué es? ¿Viste? Porque era una burbuja de luz Sí, sí. que pasó muy cerca de nosotros. Y bueno, evidentemente la explicación es que era un rayo globular. Yo en ese momento no, imagínate que con la 7 8 años no sabía Ujú. qué era, pero me acabo de dar cuenta que yo vi un rayo globular Claro, cuando bueno, yo era chico. Mirá vos, me sí, acabo y de dar cuenta bueno, mientras hablábamos. y a mi abuelo le pasó, es más. Producto, eso casi lo mata, quedó un montón de días grave, Vos sabés porque que eso, sí, imagínate, que pero cuando para yo... encima de eso, tuvo una experiencia cercana a la muerte, Ah, porque mirá, dice que fue tan fuerte que él salió del cuerpo y vio el famoso túnel. mirá, Entonces él dice que alcanzó a tocar ese túnel y era como tocar terciopelo, me decía. Después volvió, obviamente. Pero por eso te digo que las centellas, hay veces que te dicen, cuando veo una esfera acá, no es una centella, pero las centellas van una vez, y a veces algunas hasta como que tienen un sonido.
como un Sí, zumbido así. claro, Ujú. de la tensión Claro, eléctrica, viste como, sí, bueno, bueno, mi sí, sí. abuelo le pegó, entonces cada vez que a mí me decían, no, pero eso es una sentencia mía, digo, lo sé bien porque un integrante de mi familia casi lo mata. Ahora, Y lo de la mancha del pajarillo, ¿pudo haber sido una centella? no, para mí no, porque igual, viste, qué mejor que Dante para explicar eso. Toco de oído, como digo, pero me acuerdo, Dante está seguro que, o sea, que él sí, vio la mira, nave y que dejó la mancha, digamos. te voy a contar algo que te lo conté por WhatsApp. ¿Te acordás que te dije, fui un peluquero que me corta de que era adolescente en Córdoba? Y esta familia venía en los 80 acá a Capilla del Monte. Y él obviamente no sabía qué hacía, que estaba en este tema, que tenía blog. Iba, me cortaba el pelo, me acuerdo que en esa época tenía un grupo de rock, bueno, muchos años tuve grupo de rock. Ujú, Entonces, recuerdo que él solamente, él me preguntaba de dónde tocamos esto, aquello, siempre cosas relacionadas a la música, pero nunca me mencionó el tema ovni o el tema paranormal. Y cuando se enteró que vivo acá en Capilla, hace poco fue esto, habrá sido en noviembre, diciembre del año pasado, me dijo que justo cuando estaba lo de la huella, él vino de vacaciones acá a la zona, Capilla, y él frenaba en el hotel de los petroleros, me dijo, acá en Capilla, que no sé cuál será, pero bueno, dice que él una vez en esos días de vacaciones iba con su esposa por la ruta 17 y dice que estaba la huella y en un momento dice que, porque cuando uno va, bueno, ahora hay muchas casas, pero en esa época no había tantas viviendas y cuando uno se mete al campo, a la sierra, escucha el ruido de los pajaritos y de todo esto, de los animales. Dice que ellos iban en el auto y de repente sintieron como un silencio, pero así muy fuerte. Y la esposa le dice, che, pero ¿te das cuenta? No se escucha ni los pájaros ni nada afuera. Y dice que el tipo, claro, ahí obviamente habían frenado y empezaron a darse cuenta de que había un silencio total y ellos ya sabían de la huella porque se lo veía. Dice que se asustaron y pegaron la vuelta. Entonces, bueno, se ve que no solamente era el fenómeno de la huella, sino también en lo que pasaba alrededor. Estas personas, dice que estuvieron en un lugar, o sea, sintieron mucho silencio. No sé si habrá habido ahí algo, un campo de, que hacía que algo, todo ¿no? ese silencio, pero bueno, algo raro pasó porque eran personas que bastante racionales, entonces como que se asustaron porque dice, nunca escuchamos ese silencio. Y bueno, y pegaron la vuelta, dice, y se volvieron. Pero bueno, esas, yo no sé qué habrá sido, porque me acuerdo que decía que era un misil, pero a mí me No, suena raro, un porque posible, claro, se imposible. tendría que haber quemado todo. Pero vos sabés Entonces, que eso me lo explicó nuestro querido Alejandro Prat. vale, sí, él Vos sabés entrevista. que Alejandro Prat estuvo investigando un poco y vos sabés que lo que decían es que lo que impactó era una fase del misil Cóndor, Es, que, bueno, y el misil Cóndor nunca voló, o sea, ujú, nunca llegaron a desarrollar para que el misil vuele, o sea que claro. no, es imposible que hayan, Ujú, incluso me explicaba Alejandro que el tema de la NASA y la investigación de Estados Unidos ahí en la zona no era porque ellos estaban buscando un ovni, ujú, sino porque ellos estaban buscando en realidad si realmente Argentina estaba desarrollando un misil o no. ujú, Lo que sí podemos decir que sí, puede ser que una centella sea una esfera, pero el fuego no respeta una forma ovoide. No existe que un fuego respete una forma ovoide, por más que sea una centella. Hemos hecho una prueba de quemar un círculo y que después se desparramó el fuego, ¿no? En un jardín lo hicimos. O sea que esta teoría es otra nueva mentira. Lo que sí podemos decir es que eh, ante todas estas manipulaciones dijimos, bueno, hay que volver a hablar con el niño, este jovencito que hacía 30 años que nadie fue a investigar nuevamente. Hicimos todo un trabajo de investigación nuevamente, logramos verlo
corroboró todos los datos. Y es muy importante entender que no le importa el tema. Exacto. ¿Viste? Así Sí, que, sí. Y justamente se hablaba de que había, además de Falda del Carmen, que es el lugar donde estaban todas estas, bueno, ahí desarrollaban el misil, dicen que había uno cerca de las Cochingas, pero igual se hubiera incendiado todo. Bueno, es una larga historia. Por muchos intereses, la verdad que muy bajos, se tomó el evento nada más que el de la huella y se quedó en esto nada más, ¿no? A partir de muchos años se trató de desvirtuarla, algún personaje inventó que lo hicieron los bomberos con un soplete de acetileno. Tengamos en cuenta que el soplete de acetileno tiene esta medida. Para hacer una huella de aproximadamente 190 metros es una locura a la noche, entre medio de una lluvia. Bueno, una verdadera estupidez. Nunca aparecieron los bomberos, siempre se trató de llegar a ellos. Este supuesto investigador que generaba esta idea del fraude dejó de hablar de esto, pero bueno, y apostó ahora a otra nueva idea, que era que el misil Cóndor se desmadró y generó la huella del pajarillo. En la escena ufológica aparece un amigo que trabajó en la Comisión de Energía Atómica, dos compañeros de él, en el 86, que fue el año de la aparición de la huella del pajarillo, dos amigos ingenieros fueron a aprender a soldar toberas a Italia. Volvieron 2 años después, lo que significa que el misil Cóndor no fue terminado hasta determinada época. Lo que sí investigamos posteriormente es que el misil Cóndor nunca voló. Y tampoco una centella puede ser, porque cuando la centella choca con algo, incendia todo, porque es como una descarga, bueno, es una descarga eléctrica sí, igual, muy digo, potente. la huella del pajarillo, si bien cuando vos lo mirabas desde la ruta parecía un Ujú, círculo, en realidad ujú. era más bien como una especie de lágrima. Eh, Claro, como sí, algo ovalado, decían. sí, no, es como una lágrima. Ahora en Ujú, el video voy a poner un dibujo ujú, de cómo era la huella. Era bien como una lágrima. ujú. ¿Viste? Como la gota, ¿viste? Que es Sí, 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 como que sí. está el círculo y después se afina. Bueno, era así. Es raro, es un misterio la huella Sí. del pajarillo. Y aparte han ido y Dante y un montón de otras personas investigaron el lugar. Y un misil, bueno, a mí nunca me cerró, pero bueno, es un tema apasionante. Aparte, Sí, mira, ya esa zona, todo el pajarillo y lo que está atrás, Escobas, bueno, más allá también lo que es el Valle del Silencio, es una zona bastante sí, energética, un gran enigmática. vórtice, Que- enigmática, en donde se hablaba de las salamancas y un montón de historias. Por eso acá me conectó mucho Córdoba, porque bueno, como cordobés, a mí siempre me apasionó lo paranormal, por lo que ya conté antes de experiencia previa. Pero a mí me encantaban las leyendas, siempre fui un fanático de la arqueología, de la antropología. Entonces siempre me llamó la atención de los lugares, de los sitios arqueológicos o cercanos a los sitios arqueológicos, por qué después se veían cosas o por qué la energía estaba tan fuerte. claro, Y allá hay una zona que es Copacabana, también que está atrás de lo que es el Pajarizo. Y es una zona donde después Herrera fue muchísimo a ese lugar. Y bueno, a Colani seguro en algún momento habrá ido, incluso otras personas. Entonces es una zona en donde todavía se vive a fondo todo eso que antes se hablaba en Córdoba, porque siempre digo, en Córdoba abundaron las historias de campo, porque bueno, un lugar de campo y sierra siempre se habló de la luz mala, de las claro. historias del que velaban en un lugar que te arregla la cuenta, de un velado que, bueno, historias siempre fantasma y cosas así. Lo importante es que el fenómeno en la zona no arrancó en el Ujú, 86 y exacto. todavía no ha terminado. O sea, In- va para largo esto. Incluso esto desde antes se hablaba acá. Y obviamente que siempre se habló también de que no salgan a la siesta porque está el duende, Sí. o O el se ermitaño de habla las huertas malas. el ermitaño, que hay un testimonio gráfico
de un diario del año 1917, creo que ya lo mencionan, por eso 1917, mucho antes de todo esto. Sí. Y se ven luces y acá me han contado personas que sus abuelos, incluso hasta sus bisabuelos, han visto cosas. Y aparte, también está el testimonio el testimonio oral de los descendientes de todos los que vivían acá, de los originarios de esta zona. Los Ujú. sanavirones, acá muchos se olvidan de los sanavirones, pero los sanavirones también era un pueblo muy conectado y hay zonas en donde vivían que se hablan de los portales. Bueno, parece mucho a lo que es Talampaya. Hay muchas historias acá. Entonces, por eso a mí siempre me apasionó y bueno, desde que pude ir a esos lugares, a veces sí conecté a full con parte de esa historia, conocí personas que la vivieron y no quieren contarlo porque le da miedo, porque hay que tener en cuenta que también antes se ridiculizaba a la persona que Mucho, hablaba sobre esto, mucho, entonces mucho. sí, o no entendían. Mi abuela, en el Cerro Colorado, como conté otra Sí. vez, en otro programa, ella vio una nave, o sea, las luces. Y ella tenía siempre, me decía que ella las vio cuando tenía 5 años, y ella nació en 1917, en el Cerro Colorado, que iban a pasar los veranos. Ujú. Entonces, al principio ellos creían que era la luz mala del campo, porque antes todo el mundo, viste, veía algo y decía, la luz mala, y hasta salían corriendo. Y ella dice que sí, no entendía nada, como que le daba miedo, aparte era chiquita eso, y cambiaba de colores, y eso no solo se lo veía en 1922, sino que otras personas la veían viendo. Y aparte, también está otra historia de los seres que salen dentro de la montaña, que para mí, viste, son los intraterrenos o de otra dimensión. Los famosos Apus de Perú, viste, el espíritu de la montaña y veían al ser que salía, para mí también era un ser de otra dimensión que cruzaba un portal que estaba en la montaña. Entonces, si pasaba allá, acá también pasaba. Fede, te agradezco mucho esta charla y bueno, hablemos en cualquier momento. Bueno, Marco, gracias a vos y bueno, un gran abrazo para vos y para todas las personas que están viendo. A todos ustedes, muchas gracias. Si te gustó esta charla, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.